Bastante al hilo con los pórticos excelentes que me han precedido, porque, como enseguida van a ver, esto de lo que voy a hablar se relaciona por una parte, efectivamente, con Sevilla, y por la otra con la emperatriz Isabel. Así que, en efecto, de lo que voy a hablar es, o pretendo hacer un pequeño comentario, espero, y es lo que más me preocupa, atenerme estrictamente al tiempo, en el que pretendo poner de relieve el papel de estas dos mujeres que ven en pantalla en la promoción de la arquitectura de la primera mitad del siglo XVI en Madrid. Dos mujeres muy diferentes, de dos generaciones distintas, de dos rangos muy distintos, pero que quedan vinculadas precisamente por una casa. Esta casa, que a día de hoy es bastante alterada, pero suficientemente reconocible, creo, el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. La primera referencia que he detectado es esa frase que ven y he recogido ahí de Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas y Quincuagenas, cuando se refiere a este edificio construido por Alonso Gutiérrez y María de Pisa, su mujer, aquella suntuosa casa que habréis visto en Madrid, cerca de la iglesia de San Martín. Les pongo a la izquierda la única imagen presuntamente relacionada con esta María de Pisa. Esta mujer es casada con Alonso Gutiérrez, un financiero, un mercader muy vinculado a las ferias de Medina, pero también al negocio de Indias y a la casa de contratación de Sevilla, a los banqueros que se instalan en la Sevilla de los primerísimos años del siglo XVI, cuando hay perspectiva de negocio importantísimo con la centralización de la carrera de Indias en Sevilla. Es una mujer, como su marido, que procede de una familia judeo-conversa. Procedente, estos Pisa, un tronco inicial en el campo de Calatrava y en Almagro, y después muy difundido en diferentes ramas durante el siglo XVI en diferentes partes de Castilla y Andalucía. Juana de Austria, evidentemente, es la hija menor de la emperatriz Isabel y Carlos V, hija que fue destinada a ser reina de Portugal, efectivamente, y un destino que quedó frustrado por la muy temprana muerte de su marido, el príncipe de Portugal. Ella, sin embargo, conservó siempre ese título, el de mayor rango, y fue nombrada siempre como princesa de Portugal. Voy a referirme, por lo tanto, a estas mujeres y su vinculación que se produce justamente a través de esta casa, y cómo ellas mismas son después promotoras de elementos y obras arquitectónicas que por una parte les mantienen vinculadas siempre y al mismo tiempo nos muestran en un segundo aspecto con el que pretendo terminar, muy reveladores asuntos relativos a la selección de los lenguajes arquitectónicos durante los años centrales del siglo XVI. Quiero añadir y destacar también al respecto cómo estas obras relacionadas con ellas son precisamente interesantes en relación a Madrid, cuando hemos perdido, se puede decir que completamente, todo vestigio de arquitectura madrileña de esta época, salvo estos fragmentos y 2 o 3 fragmentos más. Son pequeños fragmentos de arquitectura lo que nos legan precisamente por la iniciativa de estas mujeres, pero aunque son pequeños fragmentos y hay escasas fuentes documentales absolutamente directas, quiero decir, no tengo por el momento documentado el proceso constructivo de estas obras, sin embargo, las fuentes indirectas son lo suficientemente fiables y significativas como para poder abordar alguna valoración al respecto.
Bien, como les decía, es esta casa la que sirve de nexo y establece el origen de esta relación en realidad. Esta casa había sido construida por este matrimonio, María de Pisa y Alonso Gutiérrez, miembros de lo que podríamos llamar la aristocracia económica, no nobiliaria, son plebeyos, es más, judíos, pero muy vinculados a la corte precisamente por los servicios que este hombre aporta, por sus propios negocios financieros, en los que indudablemente su esposa tiene mucho papel, porque hay una diferencia de edad muy grande entre ellos. Esta mujer quedó viuda en el año 1538, pero sobrevivió a su marido hasta 1572. Por lo tanto, hay todo ese montón de años en los que ella se hará cargo de las casas, de estas iniciativas de las que voy a hablar aquí, pero también de los negocios. Por lo tanto, trabajando mucho como doña Catalina, según nos acaba de contar Ana Aranda. Esta casa se vincula directamente a la corte, no solo por un servicio especial que viene a cumplir, y es justamente el servir de aposento a la emperatriz Isabel de Portugal para el parto de su hija Juana. En 1535, cuando el emperador acaba de partir para la campaña de Túnez, pues Isabel, que parece había estado previamente aposentada en otra casa en Madrid, entiendo que la casa de los Gozmediano, que parece que fuera la más lujosa en el momento, y se traslada, y esto está perfectamente documentado, por lo cual sabemos que esta casa acababa de ser terminada. Se aposenta en los últimos días de mayo de 1535 y dará a luz a su hija en esta casa en la víspera de San Juan de ese mismo año. Esta casa forma parte, por otro lado, de un muy nutrido núcleo, o conjunto, mejor dicho, de propiedades que este matrimonio habían adquirido en 1525 en las subastas de los bienes expropiados a ciertos comuneros, bueno, a muchos comuneros, y concretamente a un don Pedro de Sotomayor, que fue un representante principal en las comunidades por Madrid. Este conjunto de arquitecturas van a formar el núcleo del que se ocupará María de Pisa a partir de 1538, recién terminada la casa. En 1538 muere el marido, que, como digo, debía ser evidentemente mucho más mayor que ella, y ella se ocupará en adelante. Sobre esta casa tenemos unas segundas referencias muy claras y muy pocas, pero muy significativas, que son las que me han permitido poder ofrecer una reconstrucción como la que estoy presentándoles aquí. Están extraídas, aparte de esta que acabo de mencionar de Fernández de Oviedo, pues de la relación de las honras fúnebres de Isabel de Valois, que se realizan en la iglesia de las Descalzas, tal como acababa de ser construida precisamente, y que es en 1568 utilizada por primera vez para una ceremonia cortesana importante, estas honras de Isabel de Valois. Esto, por otra parte, nos indica la importancia que se le da a esa fecha, a esta obra, seguramente por su novedad y modernidad, como diré al final, la iglesia de las Descalzas, que comentaré a continuación. Bien, en esa relación, López de Hoyos nos describe que esta casa tenía jardines, fuentes, reales, patios y claustros adornados de mucha escultura y columnas de mármol de Génova. Y luego dice que por una de las puertas
Está hablando de la iglesia, claro, porque cuando escribe Lope de Hoyos la iglesia está ya presente ahí, ahora verán en qué ubicación. La una dice, sale a un jardín de diversas maneras de labores de cuadros, donde hay grandiosa copia de hierbas y de grande fragancia naranjos, en medio del cual una fuente adornada de principales labores de azulejos. A este jardín salen los reales aposentos de su Alteza. Bien, estos textos nos permiten centrar este segundo episodio histórico que vincula a la princesa de Portugal, Juana de Austria, en un segundo momento. Ella compra a María de Pisa esta casa con la intención de asentar allí su propio cuarto real y un monasterio de franciscanas, que a día de hoy sigue existiendo y que nos ha enmascarado tanto el edificio, aunque aún lo podemos reconocer. Les paso a continuación esta otra imagen donde pueden apreciar cómo el pabellón oriental, que indudablemente tenía galerías y salida a ese jardín que está descrito con la fuente de azulejos y los naranjos, etcétera, donde se ubica el buque cuerpo de la iglesia palatina conventual, funeraria también, que instala ahí precisamente Juana al adquirir la casa. En esa imagen podrán ver también cómo a través de un pasadizo aparece un bloque con un tejado. He puesto ahí rojo porque tenemos muy pocos datos al respecto, pero la existencia precisamente de un segundo edificio palaciego que construye María de Pisa justamente al verse en la tesitura de tener que ceder su propia casa, tan apreciada por ella seguramente, para la princesa de Portugal. Quiero destacar con esta imagen la presencia de estas arquitecturas y cómo estas arquitecturas son las que configuran este núcleo monumental en el arrabal de San Martín, que aproximadamente en 1565 podría estar como lo ven aquí. El palacio primitivo, ya convertido en monasterio y cuarto real con la incorporación de la iglesia palatina. A la derecha, el bloque del nuevo palacio que María de Pisa construye y que construye en las otras propiedades que tenía en todo este entorno, desde todo aquel lote de bienes inmuebles que había adquirido con su marido en las subastas de los comuneros, y la iglesia del monasterio de San Martín, donde la capilla más grande fue la propia capilla funeraria que fundan ella y su marido, donde fue enterrado el marido en 1538, y que ella cuidará de ornamentar hasta la década hasta las fechas próximas a su propia muerte, con los encargos diferentes, y el más significativo, un gran retablo que encarga a Diego de Urbina, el pintor del rey. Les pongo esto para que vean la situación en la que todo esto ha quedado. Bueno, voy a pasar muy rápido por estas imágenes, pero me sirven precisamente para resaltar cómo esta primera casa, de la que, teniendo en cuenta los numerosísimos negocios de su marido, pues entiendo que muy probablemente también haya que atribuir, o por lo menos considerar, el papel de esta mujer en las decisiones que se toman. Esta casa, que tenía efectivamente mármoles de Génova, como hemos visto, o como nos decía Lope de Hoyos, y ahí ven uno de esos capiteles característicos importados de Génova que pueblan Sevilla por todas partes. En la casa de doña Catalina y el marqués de Tarifa también, y ahí pueden ver la escalera, que es el otro elemento representativo de este tipo de edificios, y les pongo esta penosa imagen
el deterioro que sufrió durante la Guerra Civil, unas fotografías de 1938 de la Junta del Tesoro, donde se puede apreciar muy bien la yesería espectacular con restos de la techumbre de madera que cubría originariamente esta escalera, una de las escaleras más grandes de toda la arquitectura aristocrática de esta época, según creo. Aquí tienen estas columnas genovesas, aquí disfrazada la de la escalera en las descalzas, disfrazada con las pinturas barrocas, pero tipológicamente idéntica a esta que ven arriba, que es precisamente de la casa de Pilatos, y la de abajo de la casa de Miguel de Mañara. El patio de este palacio tenía mucho de estos modelos, mucho. Es como se puede entender esa arquitectura, y en ese sentido tan singular, no solo en Madrid, sino en Castilla, para la época. Y por otra parte, la explicación está clara, es que esta gente tiene en estos momentos, 1525 al 35, grandes negocios con, por ejemplo, los Centurione y otras de las familias de los banqueros asentados en Sevilla, que generan este tipo de arquitectura, como me remito nuevamente a la intervención anterior, donde se combinan estos materiales italianos con modos arquitectónicos andalusíes. En el lote estaba también la hacienda, la heredad de la Zarzuela. Les pongo este portiquito porque creo que esas columnitas que están ahí, esta es una pintura de mediados del siglo XVII, cuando ya había pasado a formar parte efectivamente del patio, porque fue comprada a un bisnieto de María de Pisa por el cardenal Infante. Ese estanque que ven a la derecha también está descrito en las relaciones de varios inventarios de mayorazgo, como ese que les transcribo ahí brevemente. Este es el cardenal Infante y es el que compra esta casa, que luego enseguida pasa a formar parte del patrimonio de Felipe, de su hermano, al morir él. Los sepulcros procederían de esta capilla, que tampoco se ha conservado porque es la iglesia y el monasterio de San Martín, el más antiguo de Madrid, fue demolido en 1810 en esta campaña de hacer plazas, y lo que sí tenemos es ese plano que ven ahí del Archivo Histórico Nacional, donde sí se puede ver la planta. Les traigo esta imagen solo porque se hagan una idea. La he elegido únicamente por razones morfológicas, porque a la altura de 1570, cuando María de Pisa paga este retablo, paga un retablo que no hemos conservado, pues la capilla había tenido un aspecto muy parecido a eso que ven a la derecha. Pons la describe como que era más magnificente y más grande y más monumental que el propio presbiterio de la iglesia. Esta era una iglesia medieval pequeñita, claro. Bueno, con ello voy a lo que finalmente quería comentar, y es la construcción precisamente de estos dos edificios que se construyen paralelamente. Por una parte, la iglesia que Juana instala, empotra, coloca, derribando y sustituyendo el pabellón, creo, por su ubicación más soleada, lo que contendría probablemente las estancias principales del palacio primitivo, la iglesia, digo, y esta casa nueva que se construye María de Pisa, y que estuvo siempre conectada con este pasadizo, y fue utilizada, y eso también está documentado suficientemente, precisamente para continuar manteniendo ese vínculo con la corte, que significaba el servicio a la corona. Esta casa fue utilizada y fue concebida evidentemente para representar el estatus que María de Pisa siempre pretendió tener, pero para ser casa de servicio del aposento de Juana de Austria. Y eso es lo que nos explica el pasadizo, que estuvo ahí hasta bien avanzado el siglo XIX,
y hasta la década de 1870, cuando esta casa fue derribada para construir un nuevo edificio para el Monte de Piedad y Caja de Ahorros del arquitecto Fernando Arbós. De esta casa, por lo tanto, solo hemos conservado alguna documentación escrita, algunas cuentas que están en Palacio, y esa fotografía que ven ahí, además de otras ilustraciones dibujadas que evidentemente resultarían en este sentido menos fiables. Les hago notar que estamos hablando, este fragmento es la portada del Palacio, esta que ven a la derecha, porque esta fotografía de hacia 1870 está hecha cuando esto ya se estaba usando desde principios del siglo XVIII como sede del Monte de Piedad, y se había instalado a principios del siglo XVIII una capilla con esa portada muy barroca y muy propia del gusto de los primeros años del siglo XVIII, la que ven a la izquierda. Por eso les destaco a la derecha la portada original de la casa de María de Pisa, de esta nueva casa construida simultáneamente, como digo, a la iglesia de las Descalzas, es decir, entre 1557 y 60 o 60 y poco, que es justo el momento en que Juana de Austria se apropia del palacio y instala su cuarto real y construye su propia iglesia. Aquí les pongo las otras imágenes principales que conservamos de esta casa, que como ven son muy fragmentarias. El grabado de mediados del 18 arriba, que está de Diego de Villanueva, y la litografía que incluye mesoneros romanos en su antiguo Madrid. Aquí, en estas imágenes, la litografía de arriba a la derecha, que está incluida en la historia de la villa y corte de Amador de los Ríos, ven que ya no está el pasadizo, y tampoco en este otro dibujo, que no está muy claro, en fin, su autoría incluso, parece de ser de Carderera, de hacia 1870, justo en los momentos inmediatamente anteriores a cuando fue demolido este edificio. Bien, Juana se hace con la casa, según las crónicas de las monjas, pues porque le tenía mucho cariño, porque había nacido ahí, en fin. Yo creo que no solo eso, esta era una de las casas, si no la casa más elegante, más nueva, con mejores instalaciones de todo Madrid en esta fecha. Indudablemente ella había no solo nacido ahí, sino frecuentado la casa durante su adolescencia, justo en los años siguientes a la muerte de la emperatriz, su madre, y en la década de 1540 también está bien documentado cómo ella y María, su hermana, que sería la emperatriz, viven muchas veces en esta casa. Y como María de Pisa, cultiva con mucha atención, además de sus negocios, este servicio a la corona. Juana instala la iglesia y el edificio entonces queda organizado más o menos como ven ahí. Toda la zona de huertas y jardines cerrados alrededor de ese pabellón va en el sentido de oeste a este, que genera por lo tanto a este patio de naranjos una fachada sur, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, creo, precisamente cómo aparece siempre en las fuentes, cómo se busca ese tipo de orientación, la mejor orientación, la más iluminada, la más soleada, y se tiene en cuenta asuntos, y ahora retomo algo que ha comentado la profesora Redondo, hablando de la higiene y de la salubridad. En efecto, una de las razones por que se aducen, y está escrito muy directamente por una de las mujeres del séquito de la emperatriz, cómo se traslada a la casa, precisamente porque el sitio en el que está es insalubre. Y esta casa fue segura, y ese es otro elemento, creo, que seguramente determina la propia elección de la princesa para empeñarse tanto en la compra. La compra fue un poco complicada porque había que desvincular la casa del mayorazgo que habían instituido con estos bienes este matrimonio. En fin, la cuestión es que ahí ven en ese esquema ABC la distribución y como entiendo que debe comprenderse en este momento. Y finalmente quiero mencionar un par de palabras
respecto a el interés estrictamente arquitectónico, como les decía al principio, que estos edificios nos ofrecen. Primero, porque son simultáneos, y segundo, porque son tan distintos. Como ya nos dijeron Yaguno y Ceán, este diseño de la iglesia de las Descalzas es uno de los diseños más, representa todo un hito, que luego la historiografía posterior pues ha venido diciendo tópicamente siempre. Pero la verdad es que es un edificio muy singular. No se puede estudiar bien porque, salvo la fachada, porque todo el interior fue disfrazado en el siglo XVIII al gusto del momento, con lo cual está todo el aire de una arquitectura desnuda, muy basada en las superficies lisas y los materiales, está enmascarado completamente. Y luego, por otra parte, hay grandes problemas porque tampoco se ha podido establecer la autoría, como saben, que sigue siendo discutida. Pero a lo que voy y con lo que quiero terminar es precisamente llamando la atención al menos sobre lo que sí podemos ver aquí. Sea que en los diseños interviniera Juan Bautista de Toledo, Pachotto, la ejecución parece claramente hecha a cargo del alarife de la villa Antonio Sillero, pero el diseño efectivamente tiene mucho y está muy próximo a lo que podríamos llamar la vanguardia italiana del momento. Habría una conexión jesuítica por la vinculación estrechísima de la princesa con Francisco de Borja, que ven ahí retratado. Por ejemplo, una cierta proximidad del diseño con esa medalla fundacional del Jesús de Roma, que aparece en el reverso de la medalla del cardenal Farnese de 1568, o esa portadita de la iglesia desaparecida, pero que fue una iglesia pequeñita en el Colegio Romano, el otro edificio, además del Jesús, esencial en estos momentos de la instalación de la Compañía de Jesús en Roma. Sí quiero, por lo tanto, mostrar brevemente este tipo de diseño tan peculiar, tan italiano, tan ajeno al contexto hispánico, ese tipo de diseño, como esa articulación en profundidad del muro, con esos recercados y esos cajeados dobles o triples, cierto descoyuntamiento del orden que, a mi juicio, nos debe llevar a las ideas arquitectónicas de Miguel Ángel, y frente a ello, pues este tipo de portada como la que nos presenta el estrictamente contemporáneo y paralelo Palacio de María de Pisa, ese palacio nuevo. Representaría justamente la alternativa, diríamos hispánica, o propiamente el modo hispánico, un desarrollo de portada plano sobre un plano y unos resabios más o menos apropiados, tomando inspiración desde luego ya en modelos, claro está, italianizantes, un tipo de diseño que a mi juicio quizá habría que vincular con el arquitecto Luis de Vega, su intervención en el Pardo, su intervención en la fachada de la Universidad de Alcalá, como muy acertadamente señaló nuestro compañero Fernando Marías hace unos años. Y por lo tanto, también en el sentido arquitectónico, dos promociones artísticas muy directamente femeninas y muy significativas para Madrid. Y muchas gracias. Nada más.